En este vídeo repasaremos los 12 principios fundamentales de la animación. Estos principios fueron desarrollados en los años 30 por los animadores de Walt Disney Studios que acabaron siendo conocidos como los Old Men. Fueron el resultado de años de práctica, prueba y error, analizando lo que mejor funcionaba y por qué unas técnicas funcionaban y otras no. Poco a poco, las técnicas que mejor funcionaban acababan adquiriendo un nombre y eran analizadas y perfeccionadas, y cuando nuevos artistas eran contratados, se les enseñaban estas técnicas que ahora vas a aprender tú. Con el paso del tiempo, estas técnicas acabaron convirtiéndose en los 12 principios fundamentales de la animación, recogidos en el libro The Illusion of Life, escrito por Frank Thomas y Ollie Johnston. Estos principios son estos que ves aquí: Squash and Stretch, Anticipation, Staging, Straight Ahead and Pose to Pose, Follow Through and Overlapping Action, Slow In and Slow Out, Arcs, Secondary Action, Timing, Exaggeration, Solid Drawing and Appeal. Aunque estos principios fueron desarrollados para animación clásica 2D, se aplican a todos los tipos de animación, incluida por supuesto la animación 3D. Vamos a verlos uno por uno. Squash and Stretch, o aplastar y estirar. La animación es una exageración de la realidad, y eso es Squash and Stretch, una amplificación de la realidad. Cualquier cosa que no sea absolutamente rígida sufre Squash and Stretch. Lo importante aquí es mantener el volumen constante. Un objeto, al ser aplastado, debe hacerse más ancho, y al ser estirado, debe hacerse más estrecho. Squash and Stretch se utiliza para crear sensación de velocidad, momentum, peso y masa. Cuanto más Squash and Stretch, más blando parecerá el objeto que estás animando. Y cuanto menos Squash and Stretch, más rígido parecerá ese objeto. Por supuesto, también puedes y debes utilizar Squash and Stretch en personajes y para expresiones faciales. Siguiente principio: Anticipation o anticipación. La anticipación es algo que ocurre constantemente en el mundo real. Lo hacemos constantemente sin darnos cuenta. Un ejemplo muy claro es el de lanzar una pelota. Antes de lanzarla, mueves el brazo hacia atrás. Eso es anticipación. Y esto ocurre en un gran gesto como es el de lanzar una pelota y en gestos pequeños como un cambio de expresión. La anticipación hace que tu animación quede clara para la audiencia. Si no anticipas cuál va a ser el siguiente movimiento, puedes confundir a la audiencia de modo que no sepan exactamente lo que está pasando, o incluso podría ser que no viesen ese movimiento. Tienes que preparar a la audiencia para el siguiente movimiento de forma que lo esperen antes de que realmente ocurra. Staging o puesta en escena es el siguiente principio que vamos a ver. Staging es la presentación de una idea de forma que quede perfectamente clara. Un plano siempre tiene que transmitir una idea, una emoción. Si no hay nada que transmitir, entonces no hay razón para que exista ese plano. Staging es encontrar la forma de transmitir esa idea o emoción de la forma más clara posible. En el ejemplo que ves en pantalla tenemos la misma animación desde dos puntos de vista diferentes. En la animación de arriba, la bola viene hacia la cámara y en la animación de abajo vemos ese movimiento desde un lado. Claramente, la puesta en escena que mejor transmite lo que está ocurriendo es la de abajo. Al hacer la composición de un plano no se hace solamente para que la escena quede bonita, se hace para transmitir una emoción de la forma más clara y simple posible antes de pasar al siguiente plano. Esto se puede aplicar a la actuación, al timing, al ángulo, a la posición de la cámara, etc. Hablemos ahora de Straight Ahead and Pose to Pose. Hay dos maneras fundamentales de crear una animación. Con Straight Ahead se empieza por el principio y se va animando frame a frame hasta el final. Con Pose to Pose, el animador planifica la acción creando las poses indispensables para entender la acción saltando los frames que van de una a otra de estas poses extremas. Con Pose to Pose puedes conseguir claridad y fuerza, mientras que con Straight Ahead puedes conseguir espontaneidad. Pose to Pose se suele utilizar en escenas más íntimas, en las que se quieren transmitir los sentimientos del personaje. Straight Ahead se suele utilizar en escenas en las que hay mucha acción. Lo normal en 3D es combinar los dos métodos. En lugar de animar frame a frame, o cada 10 o 20 frames, puedes animar cada 3 o 4 frames, aprovechando lo mejor de los dos mundos, la espontaneidad y, hasta cierto punto, la planificación. Otra técnica que puedes utilizar con Pose to Pose es crear primero los keys, que serían la primera y la última pose. A continuación creas los extreme, que serían las poses extremas que van a tener lugar para llegar desde un key hasta el otro. Y por último tendrías que decidir cómo se conectan los streams, creando lo que se llaman breakdown poses. El resto de frames se los dejas al ordenador para que haga la interpolación. Este es el método con el que obtienes más control sobre tu animación. Pasemos ahora a Follow Through and Overlapping Action. En el mundo real nada se para en seco así de repente.
Las diferentes partes de un personaje tienen diferentes pesos y no se paran ni empiezan a mover todas al mismo tiempo. Para seguir este principio de la animación, tienes que hacer que algunas partes del cuerpo y apéndices se arrastren detrás del resto del cuerpo y continúen moviéndose cuando el cuerpo se haya parado. Por ejemplo, si tu personaje tiene pelo o ropa, estos se moverán con un tiempo ligeramente diferente al resto del cuerpo. Follow-through y overlapping action a menudo van asociados a otra técnica llamada drag o arrastre. Follow-through se refiere a las partes del cuerpo que continúan moviéndose cuando el cuerpo se para. Overlapping action se refiere al offset entre el timing del cuerpo y el resto. Y drag se refiere a retrasar el movimiento de algunas partes del cuerpo. En realidad, los tres se refieren a diferentes aspectos de la misma cosa. Aplicando este principio, añades peso y realismo. En definitiva, das más vida a la escena. Vamos a ver ahora otro principio de la animación llamado slow in and slow out, aceleración y desaceleración. Este principio dice que cualquier movimiento comienza despacio y va acelerando, y antes de terminar va decelerando hasta que para por completo. Aplicando este principio, consigues que el movimiento parezca más natural. Sin slow in and slow out, los movimientos de tu personaje parecerán mecánicos y poco naturales. En animación 3D conseguirás este efecto utilizando el editor de curvas. Vamos a ver ahora un principio llamado arcs, que podríamos traducir como arcos. En la naturaleza, todo tiende a moverse siguiendo arcos. Estamos tan acostumbrados a ver movimientos siguiendo estos arcos que si vemos un movimiento que es demasiado lineal nos parece extraño. En animación 3D puedes conseguir este efecto en el editor de curvas, como en el caso anterior, y con trayectorias, como ya veremos. Este principio puede y debe aplicarse prácticamente a cualquier movimiento. De este modo añadirás fluidez y realismo a tu animación. Pasemos ahora a secondary action. Pero cuidado, no hay que confundir follow through and overlapping action con secondary action. Son principios totalmente diferentes. Secondary action o acción secundaria es la acción creada para apoyar a la acción principal. Por ejemplo, dar golpecitos en la mesa con los dedos mientras piensas. O en el sencillo ejemplo que tienes en pantalla, que la esfera cambie de color cada vez que toca el suelo. Esta acción sirve para amplificar la acción principal y transmitir la idea de forma más clara. Si esta acción secundaria entra en conflicto con la acción principal, puede que no sea la acción secundaria correcta o que el staging no sea el correcto. Si las dos acciones compiten, la audiencia no sabrá cuál es la más importante y no entenderá bien la idea que se quiere transmitir. Pasemos ahora a timing, que podrías traducir como ritmo. El timing en tu animación afectará a la emoción que quieres transmitir, el mensaje que quieres que la audiencia perciba. El timing en animación es lo que el ritmo es a la música. Las acciones tienen que ser rápidas en unas ocasiones y lentas en otras. Vamos a ver ahora un principio muy importante, exaggeration o exageración. Exageración es la esencia de la animación. Walt Disney decía que hay que ir a la esencia de la emoción que se quiere transmitir y desarrollarla, exagerarla. Si un personaje tiene que estar triste, hazlo más triste. Si tiene que estar alegre, hazlo más alegre. Exageración en animación significa claridad. Tienes que utilizar la exageración para hacer que el mensaje llegue claramente a la audiencia. Dependiendo del tipo de animación, podrás añadir más o menos nivel de exageración. Solid drawing, o lo que es lo mismo, dibujar bien. Aunque este principio parece aplicable solo a animación clásica, saber dibujar bien y tener sólidos conocimientos de perspectiva y composición solo pueden beneficiarte como animador 3D. Cuanto mejor sepas dibujar, más fácil te resultará crear buenas poses para tus personajes. Crear poses es algo parecido a actuar. Diferentes poses transmiten diferentes mensajes. Es lo que se llama lenguaje corporal. Estás comunicando a través de la pose del personaje. Además, también tienes que saber transmitir peso y equilibrio al crear las poses. Adoptar el hábito de salir a la calle y dibujar al natural te ayudará, entre otras cosas, a crear una librería visual que te vendrá muy bien a la hora de crear poses creíbles que transmitan la emoción que quieres transmitir. Y por último veamos appeal. La clave del buen diseño y actuación de un personaje es el appeal. Appeal no significa que un personaje tenga que ser atractivo o bonito. Un horrible villano puede y debe tener un montón de appeal. Appeal es un término subjetivo. Se puede decir que un personaje de animación tiene appeal cuando consigues que la audiencia lo perciba como algo real. Alguien con quien te puedes sentir identificado. Alguien interesante. Un personaje con un buen diseño tendrá más posibilidades de tener appeal. Para conseguir un buen diseño tienes que tener en consideración forma, proporción y simplicidad. Si consigues que la audiencia empatice con el personaje, ese personaje tiene appeal.
Y estos son los 12 principios básicos de la animación, el legado de aquellos 9 Old Men que crearon los grandes clásicos de la animación. Repásalos para tenerlos siempre en mente a la hora de crear tus animaciones y dar vida a tus personajes. Para profundizar más sobre este tema te recomiendo 3 libros con los que puedes empezar: The Illusion of Life, de Frank Thomas y Ollie Johnston, The Animator's Survival Kit, de Richard Williams, y Cartoon Animation, de Preston Blair.